Y vamos a sacar algunas reflexiones, como dije, algunos pensamientos muy importantes, aplicables a todos los que estamos en esta transmisión. Hablemos primero un poco acerca del profeta, Amós. Mientras algunos que están en casa ya con su Biblia abierta, estarán buscando este libro allí en el Antiguo Testamento. El profeta Amós. ¿Qué sabemos sobre él? Su nombre, Amós, tiene un significado bastante especial. Significa carga. Y seguramente para aquellos que le conocieron y para aquellos que escucharon el mensaje de este profeta, realmente este profeta les fue una carga para ellos. ¿Por qué? Porque como veremos luego, el mensaje que él llevó a los israelitas no fue un mensaje que les gustó, pero era un mensaje muy necesario. Y probablemente digo que para algunos o quizá para muchos, este hombre se transformó en una carga para ellos, porque lo que dio de parte de Dios al corazón de ellos no era seguramente lo que ellos querían oír, pero era imprescindible que lo oyeran. Ahora bien, este profeta llamado Amós, podemos decir que era un profeta atípico, no un profeta como otros profetas. Es interesante saber que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, y estamos hablando más o menos unos 800 años antes de Cristo, existía lo que podríamos llamar una escuela de profetas allí en Israel. La Biblia nos habla en varias partes de los libros históricos acerca de los hijos de los profetas. Al parecer había como familias de profetas o algo parecido. Pero este Amós no era un profeta en ese sentido. Por eso decimos que era un profeta atípico. De hecho, no era profeta. De hecho, no pertenecía a ninguna familia de profetas. Sin embargo, Dios lo llamó para entregar este mensaje. Y cuando uno va aquí a su libro, allí en el capítulo 7, en el versículo 14, a él le preguntaron que quién era él. Y él dijo que él no era profeta ni hijo de profeta. Dijo que era sencillamente un boyero, un boyero. Estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española y me encontré con el hecho de que ese término significa una persona que trabaja con bueyes. ¿Qué le parece? Era un simple trabajador agrícola que trabajaba con bueyes y él cuenta allí que él recogía higos silvestres. Es decir, era un campesino muy sencillo. Era un hombre sin mayor ilustración, sin mayor cultura. Era un hombre trabajador del campo. Sin embargo, Dios toma a este hombre llamado Amós y le encomienda una misión que ha quedado registrada en la palabra de Dios. Y lo más interesante de todo es este hecho. Al quedar registrada en la palabra de Dios, ha quedado registrada para toda la eternidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y este libro de Amós es parte de la palabra de Dios. Pienso que este hombre jamás se imaginó que esta misión que Dios le encomendó tendría estas repercusiones eternas, pero las tuvo y las tiene. Ahora, yo pensaba cuando leía acerca de este hombre tan sencillo, que si en el día de hoy se quisiese encomendar una misión importante a alguna persona, no se va a escoger a una persona como Amós. ¿A quién se escoge generalmente? Y los gobiernos de cualquier país del mundo, ¿a quiénes escogen, por ejemplo, como embajadores?
Escogen a personas con cultura, con educación, con títulos, con experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no es así. Dios puede escoger a la persona más sencilla, y de hecho Dios escoge y usa a personas muy sencillas para entregar su mensaje. De hecho, cuando nosotros leemos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, vamos a encontrar que Dios dice allí que Él escoge a la gente sencilla, escoge a lo vil, a lo menospreciado del mundo, a esas personas que para el mundo no representan nada, pero que para Dios son de suma importancia. Y esto nos ofrece una primera lección que quisiera establecerla de inmediato en esta mañana. Que Dios puede usar a cualquier persona en su obra. Evidentemente, para que Dios pueda usar a una persona en la obra suya aquí en la tierra, esa persona tiene que haberse convertido a Jesucristo primero. Pero puede ser una persona muy sencilla, que no ha tenido la bendición de tener mucha cultura o educación humana, y sin embargo Dios lo puede usar. Así que este es un mensaje de ánimo para mis hermanos y hermanas que a esta hora ya estamos conectados. Hermana, hermano, el Señor puede usarle a usted como me puede usar a mí, aunque no tengamos grandes títulos ni gran cultura humana, pero si nos ponemos en las manos del Señor, Él puede usarnos y nos usa en su pura gracia y misericordia. Así que esta idea de este hombre Amós, tan sencillo en su forma de ser, pero que sin embargo fue usado por Dios, le anime a usted, mi hermano, mi hermana, me anime a mí para hacer algo para el Señor, más allá de la poca o mucha educación o cultura o títulos que tengamos o que no tengamos. Lo importante es estar dispuestos a que el Señor pueda usarnos en lo que Él quiera que hagamos. Y así pasó con este hombre Amós, un hombre que siendo tan sencillo, llevó un mensaje tan poderoso a aquel pueblo. Ahora bien, hablemos un momentito acerca del mensaje que él llevó. Si usted no ha leído este libro, dése un tiempo y hágalo. Tome el libro del profeta Amós y procure leerlo completo. Son 9 capítulos, los capítulos no son tan largos, así que si tiene un tiempo, hágalo. Porque nos vamos a dar cuenta que el mensaje que este hombre llevó a los israelitas fue un mensaje fortísimo de parte de Dios, un mensaje de justicia y de juicio inflexible de parte de Dios contra un reino muy pagano. Ubiquémonos un momento en la historia. Este libro fue escrito, se calcula, alrededor del año 750 antes de Cristo. Así que si sacamos las cuentas, estamos en el 2021, agreguemos 750 años más. Este libro fue escrito por allá unos 2800 años antes que nosotros. Pero el mensaje es muy actual. Y el ejemplo que vamos a encontrar y las palabras de Dios que vamos a encontrar en este libro son muy actuales. Por eso que estamos meditando en él. ¿Y a quién se escribió este libro? Como dije, a israelitas, a judíos. En ese tiempo, allí en Israel, la nación de Israel estaba dividida en 2 reinos. En más de alguna ocasión lo hemos dicho. El reino del norte, que tenía por capital Samaria, y que se conocía y se conoce en la Biblia como Israel, el reino de Israel, el reino del norte. Y también el reino del sur, con capital Jerusalén, que en la Biblia es conocido como el reino de Judá. Este hombre, él vivía en el sur, cerca de Belén. Allí vivía él. Vivía en un lugarcito llamado Tecoa, cerca de Belén. Nosotros sabemos y conocemos mucho sobre Belén.
porque allí nació Jesús. Y él fue enviado al norte para hablar precisamente a un reino que era un reino lleno de lujos, de opulencia, pero un reino donde la degradación moral y espiritual era algo espantoso. Un reino al cual Dios le había hablado ya también por otros profetas, pero que no hacían caso a la palabra de Dios. Y allí fue enviado Amós, con palabra de Dios dura para ellos. Ahora, al pensar en esto, es muy probable que alguien diga, ¿no ve? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy terrible, un Dios que solamente pensaba en castigar. Pero ya lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, no es así. El Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios, es un Dios lleno de amor, lleno de paciencia para con el ser humano y que espera y esperaba en ese tiempo y espera también en el día de hoy que los pecadores se arrepientan y se conviertan a Él. Es un Dios de mucha paciencia. Y voy a volver a repetir un verso que me gusta repetir y que dice lo siguiente, que Dios es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tan grande es el amor y la paciencia de Dios, por eso que Él envió a Jesucristo para la salvación nuestra, como lo dice Juan 3:16, que no nos cansamos de repetirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como es ahora, era en aquel tiempo. Y Dios había tenido mucha paciencia con ellos, mucha paciencia. Pero era un reino perverso. Entonces, ya con este mensaje, si usted lo lee a través de los distintos capítulos del libro, va a ver que Dios le seguía advirtiendo, le seguía llamando, pero era un mensaje que se traduciría en juicio porque ellos eran rebeldes y no querían escuchar ni volverse a Dios. Y es bueno que recordemos esto hoy. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y vamos a ver justamente eso enseguida. Ahora bien, hermanos y amigos, si uno revisa el libro, no lo vamos a revisar nosotros ahora en esta mañana, así de manera detallada, porque ocuparíamos mucho tiempo, pero si uno revisa el libro, se va a dar cuenta que a partir de este mismo capítulo 1, donde comienza el libro, y hasta prácticamente la mitad del capítulo 9, casi el último, que es el último capítulo, Dios habla, reprende, exhorta, llama a aquel pueblo y les va advirtiendo lo que pasaría. Y fíjese lo que ocurre. En primer lugar, si miramos nosotros los capítulos 1 y 2, nos vamos a encontrar allí que Dios comienza hablando a 8 naciones que había en aquel tiempo. Dentro de esas 8 naciones estaban el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Ahora bien, en los 8 mensajes, si usted tiene una Biblia puede mirarlo, en los 8 mensajes dirigidos a estas 8 naciones, en cada uno de ellos Dios comienza hablándoles y diciéndoles, así ha dicho el Señor, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Una frase media rara, ¿no es cierto? Usted puede observarla, como le digo, en los capítulos 1 y 2. Y lo voy a leer textualmente. Por ejemplo, el verso 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, la capital de Siria, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y después Dios hace descripción de los pecados de esa nación. Y así con cada una de las 8 naciones. Y alguien dirá, ¿qué querría decir Dios
con repetir esa frase 8 veces a esos 8 pueblos. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo. ¿Qué significa literalmente? Estuve buscando en otras versiones y esa frase que Dios decía a cada nación quiere decir que el pecado de ellos había llegado a su colmo. Entonces Dios les iba a tener que castigar. Eso significa, el pecado de Damasco ha llegado a su colmo y por eso voy a castigar. Más abajo, el pecado de Gaza, que es un lugar muy conocido en la actualidad, allí donde están los palestinos. Más adelante, el pecado de Tiro, y así sucesivamente en los 2 capítulos. Dios les estaba diciendo a cada una de esas 8 naciones, el pecado de ustedes ha llegado a su colmo. Y yo he esperado y esperado, pero ahora ya habrá castigo. Y esto confirma lo que acabo de decir hace poquito rato, que Dios es lleno de amor y paciencia. ¿Y qué espera Dios? Dios espera que las personas se vuelvan a Él y se arrepientan de sus pecados. Pero si la persona pospone y pospone y escucha la palabra de Dios y la deja de lado y no hace caso a la palabra de Dios, va a llegar el momento que Dios va a decir, no, el pecado ha llegado al colmo en la vida de esta persona. Tendré que castigar. Amiga, amigo, usted que está con nosotros oyendo este mensaje, quiero preguntarle en el amor de Cristo, pero con mucha franqueza, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha tenido, como hoy tiene de nuevo, la oportunidad de oír el mensaje de Dios? Este mensaje de amor y de salvación. ¿Cuántas veces? ¿Qué ha hecho con el mensaje? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su conciencia? ¿Cuántas veces Dios ha usado cosas en su vida para que usted despierte y se acerque a Él? Quiero decirle que esa ha sido la experiencia de muchos creyentes en Cristo. Y es probable, yo no lo sé, pero es probable que alguno de mis hermanos que está escuchando esta mañana haya tenido algo en su vida que le despertó, que le hizo clic para acercarse a Dios. Porque en el antiguo libro de Job leemos lo siguiente, que Dios habla al hombre de una y de otra manera. Y lo dice allí uno de los que habla en ese libro. De una y dos maneras habla Dios al hombre. Él habla de muchas formas al corazón humano. Él también habla de muchas formas a las naciones. Sí, pero dejémoslo de las naciones a un lado y vayámonos al plano personal. Dios habla de muchas maneras al ser humano, para que el ser humano se despierte, reciba el amor de Dios arrepintiéndose de sus pecados. ¿Qué es lo que hace lamentablemente la mayor parte de las personas? No entienden, no hacen caso. Algunos se burlan de Dios, otros dicen, tengo tiempo, otros dicen, más adelante, otros dicen, es muy lindo lo que dicen, qué bonito es, y ahí se quedan. Le pasó a esas 8 naciones. Dios les habló, pero el pecado de ellos iba en aumento, en aumento, en aumento. Y la idea aquí de que el pecado había llegado al colmo, lo podemos graficar cuando usted tiene, por ejemplo, una olla puesta en la cocina. Supongamos una ollita así con leche, y usted está calentando la leche. Y no se da cuenta y de pronto aquello se sube y se derrama. Porque llegó el momento que llegó al límite, al máximo, y se derramó fuera de aquella ollita. Es lo que Dios le dijo a aquellas naciones. Y es lo que Dios dice a muchos. El pecado está llegando al colmo. Ya va a llegar el juicio. Y pensemos un momento en esta mañana, hermanos y amigos. ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? ¿Acaso el pecado ya no está llegando al colmo, a punto de desbordarse y salirse, así como una olla que hierve y que desparrama su contenido? Es verdad.
Cada día vemos mayor pecado en el mundo, mayor degradación moral, mayor inmundicia de todo tipo. Se han roto todas las, por así decirlo, las amarras de ciertos valores en la sociedad. La gente hace lo que quiere, muchos hacen lo que quieren. Y el pecado se derrama y se derrama cada vez más. Y vemos cada vez más perversión, más maldad, más violencia, más crueldad, más inhumanidad. Y podríamos continuar diciendo tantos otros adjetivos, ¿verdad? Un solo ejemplo breve que no puedo dejar de mencionar y que usted también lo conoce. Todos sabemos lo que pasó con Tomasito, ¿verdad? Con aquel niñito de 3 años, 7 meses, del cual todos estuvimos pendientes por 9 días. Y este viernes supimos la terrible noticia que apareció muerto. Aún no se sabe exactamente quién lo hizo, pero ahí tenemos un ejemplo tan vívido. Y quiero mencionar otro porque está muy cerca del lugar donde yo vivo. Una niña que es muerta a los 11 años de edad, que es asesinada y que para encubrir su muerte se produce un incendio intencional. Se supo después que antes de morir había sido apuñalada. Y en estos momentos, por lo que nos dicen las noticias, su propia madre está acusada de homicidio. Qué terrible. Un par de ejemplos espantosos. Y creo que podríamos multiplicarlo y estar un día entero hablando de estas cosas. Sí, el pecado se está desbordando en el mundo, amigos. El juicio de Dios está cada día más cercano. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano ha dejado de lado cada vez más a Dios. Y las llamadas de Dios, las llamadas del amor de Dios para el arrepentimiento y la salvación, las personas no hacen caso. Espero que no sea la situación suya, amiga, amigo, que nos acompaña hoy. Que si Dios le ha hablado y le está hablando en esta mañana, que usted diga, ya sí, está bueno ya. Me vuelvo al Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad y pongo mi fe en Jesucristo porque Él murió y resucitó por mí. Cuando comenzaba este mensaje, oramos al Señor. Y los creyentes en Cristo le dábamos gracias de que hoy, que es el primer día de la semana, Día del Señor, nos volvemos a recordar con gratitud aquella obra preciosa que Él realizó en la cruz y su gloriosa resurrección, por medio de lo cual tenemos salvación. Amiga, amigo, usted también podría regocijarse en esto si se vuelve a Dios, si deja ya de lado la indiferencia y pone su fe en Jesucristo, reconociendo sus pecados ante Él. No le vaya a ocurrir lo de estas 8 naciones, que pecaron y pecaron y pecaron, Dios les habló y no hubo caso. Entonces Dios dijo, el pecado ha llegado al colmo, no voy a revocar el castigo de estas personas. Ahí tenemos ya una lección muy importante en este libro. Pero avancemos en esta mañana rápidamente. Quiero comentarle que a partir del capítulo 3 en adelante, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y hasta prácticamente la mitad del último capítulo, el 9, Dios le sigue hablando a esta nación de Israel, al cual fue dirigido el mensaje específicamente del reino del norte. Si usted lo lee, se va a dar cuenta cómo Dios le habla de diversas maneras, de diversas formas. El capítulo 3 contiene un mensaje, el 4 contiene otro, el 5 contiene otro, y allí incluso Dios después dice, ¡ay de ellos! ¡Ay! Pronuncia esos términos que indican el dolor de Dios por el pecado del hombre porque no se arrepiente el ser humano. Incluso más adelante Dios usa hasta unas visiones especiales para hablarles a ese pueblo, porque así es Dios. Así es Dios. Dios es un Dios lleno de amor, que no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva, pero a la vez es un Dios lleno de santidad y de justicia. Y yo sé, mis amados amigos, que cuando uno habla de estas cosas, cuando uno presenta el mensaje completo de Dios, a muchos no les gusta. Porque, como a mí me gusta mencionar,
El mensaje de Dios es como una moneda de dos caras. Sabemos que toda moneda tiene dos lados. Cara y sello o cara y cruz, depende del lugar, pero dos lados. El mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, también tiene dos lados. Por un lado está el amor de Dios. Ese amor manifestado en la cruz por medio de Jesucristo para nuestra salvación. Ese amor que se extiende a toda persona que se arrepiente. Ese amor que se extendió a usted y a mí, hermana, hermano, y que nos redimió. Ese es un lado del mensaje. Pero el otro lado, tan importante como el amor de Dios, es el hecho de la justicia y santidad de Dios. De que Dios es justo, es santo, que no puede tolerar el pecado, que no puede aceptarlo, y que, como dice la Escritura, al contrario de lo que muchos hablan, la Biblia dice claramente que Dios está airado contra el impío todos los días. Y es bueno aclarar esto en esta mañana, porque a veces quizás nos hemos equivocado hasta los propios cristianos en decirlo. ¿Y qué decimos? Dios odia el pecado y ama al pecador. Fíjese que esa frase es de un hombre que nunca creyó en Dios, del famoso Gandhi. Él inventó esa frase. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Es una media frase nomás. Y a veces la hemos usado y usado mal. Es cierto que Dios ama al pecador porque la Biblia lo dice. Es cierto que Dios odia el pecado, pero la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. ¿Y por qué? Porque si la persona oye el mensaje de Cristo y lo rechaza, la Biblia dice que ya está condenado. No dice que se va a condenar en el futuro cuando se muera, ya está bajo condenación por haber rechazado el amor de Dios. Entonces es bueno aclarar este concepto. El mensaje santo de Dios contiene el amor de Dios, pero contiene la justicia de Dios. Dios en su justicia condena al pecador, lo pone bajo sentencia de condenación. Pero a la vez esa justicia Dios la derramó sobre Jesucristo en la cruz y Él padeció el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo cree, reciba el amor de Dios y reciba la salvación del alma. Así es el mensaje de Dios. Tiene esos dos aspectos vitales e importantes y siempre lo vamos a estar presentando así, amiga, amigo. Y es lo que vemos, como dije, en estos capítulos, desde el 3 hasta el 9 de este libro. Dios les sigue hablando, advirtiéndoles, recordándoles, llamándoles al arrepentimiento. Y hay una parte justamente de esos mensajes, una parte en la cual me quiero detener un poco más, para que aprendamos algo interesante. Y está en el capítulo 4. Está en el capítulo 4 del libro de Amós, a partir del versículo 6 en adelante y hasta el final del capítulo, hasta el verso 13, allí en Amós 4. Dios les habla a ellos en 5 oportunidades y les recuerda cosas que a ellos le habían ocurrido y que Dios a ellos les había enviado para que se arrepintieran. Por ejemplo, vamos a verlo. En el capítulo 4, como dije, de Amós, verso 6, Dios les recuerda que habían pasado hambre. En el versículo 7, les recuerda que sobre ellos había venido sequía. En el versículo 9, les recuerda que habían habido plagas sobre la nación. En el versículo 10, les recuerda que habían tenido guerras y las habían perdido, que habían tenido enemigos. En el versículo 11, Dios les habla que habían habido catástrofes en la vida de ellos. Imagínense, hambre, sequías, plagas, guerras, catástrofes. Dios les recuerda a esa nación. Les pasó esto a ustedes, les pasó esto otro, les pasó esto otro, y esto otro, y esto otro. Pero, ¿qué había pasado con ellos? No os volvisteis a mí, dice el Señor. Le habían pasado terribles cosas a esa nación. Y Dios las había permitido porque eran nación de Dios, eran pueblo de Dios.
Y Dios las había permitido para que ellos se volviesen a Dios. Dios había permitido que tuvieran hambre, y la frase es bien característica: os hice estar a diente limpio. No necesitaban ni lavarse los dientes porque ni comían, habían pasado hambre. Les había enviado sequía, les había enviado plagas, guerras, catástrofes, con el propósito que despertaran y se volvieran a Él, porque se habían convertido en una nación idólatra, siendo pueblo de Dios. Pero ¿qué había ocurrido con ellos? En las 5 oportunidades, como dije, Dios les dice: con todo eso, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. Dios se los dice en 5 oportunidades, siendo pueblo de Dios. Y esta es una lección para los que somos pueblo de Dios. Dios puede permitir muchas cosas para que nos acerquemos más al Señor como hijos suyos. Pero ¿cuántas veces pasa que nos sucede al revés? Como que nos alejamos más del Señor. Pensemos en esta nación de Israel. Dios les permitió muchas cosas como nación, porque era nación suya, pero ellos no se volvían a Dios, no se volvían a Dios. Ahora bien, amiga, amigo, ¿qué podríamos decir respecto a usted? Como dijimos antes, Dios habla de muchas maneras, y es muy probable que Dios le haya hablado y le esté hablando ahora mismo. ¿Se ha vuelto a Dios? ¿O Dios tendrá que decir de usted: no se vuelve a mí, no quiere volverse a mí, quiere continuar su propio camino? Tengamos cuidado con esto. Dios es muy paciente, Dios es lleno de amor. Me gusta decirlo, pero Él está esperando que el pecador se vuelva y se arrepienta. Que no juegue con el amor de Dios, que no juegue con la paciencia de Dios. Que no deje a Cristo de lado, que no lo desprecie. Esta nación hizo eso con Dios. Dios mandaba una cosa para que se volvieran a Él, no se volvieron a Él. En 5 oportunidades lo leemos. Entonces, mire lo que les dice Dios en el versículo 12. Después de recordarles todo lo que les había sucedido y cómo incluso Él les había librado de esas cosas, porque incluso les trata como tizones escapados del fuego, es decir, hasta en eso Dios les había cuidado, pese a lo que les enviaba para que se arrepintieran. Pero como no lo habían hecho, como no se habían vuelto a Dios, Dios tiene que decirles lo siguiente en el versículo 12 de Amós 4. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué le dice Dios a ellos? ¿Qué les dijo Dios ahí 750 años antes de Cristo? Unos 2800 años antes de nosotros. ¿Qué les dijo Dios? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y yo quisiera decirle lo mismo en esta mañana, amiga, amigo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sí? Si no estás preparado, prepárate. Porque ese encuentro con Dios puede ocurrir en cualquier instante. Hoy estamos aquí con vida y al segundo siguiente estamos muertos. Yo estoy hablando a ustedes en esta mañana desde mi hogar, pero no sé si voy a terminar el mensaje. Nadie sabe si el minuto siguiente lo va a vivir. Es así la vida. Y si usted no está preparado para venir al encuentro de Dios, será condenado eternamente. Yo tuve que prepararme para venir al encuentro de Dios. Y Dios en su gracia me salvó. ¿Pero está usted preparada o preparado para venir al encuentro de Dios? Hay personas que cuando hablamos de esto dicen: bueno, si me muero, me iré donde Dios me mande. No es así, amigos. Cuando uno le pregunta a personas: bueno, y si usted pasa de esta vida, ¿dónde va su alma? Y algunos dicen: bueno, Dios dirá.
No es así la cosa. No es así el asunto. Usted cuando hace un viaje, supongamos en un bus, ahora cuesta bastante viajar porque hay que llevar un montón de permisos, pero se puede viajar de repente. Y usted hace un viaje y no lo compra por internet porque, bueno, a lo mejor no sabe hacerlo como me pasa a mí, ¿verdad? Y uno va al terminal de buses y va allí a una boletería de alguna empresa de buses y le dice, mire, necesito viajar, necesito un pasaje. Y la persona que vende los boletos le dice, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Dónde va a viajar? Y usted le dice, bueno, donde me lleve el chofer del bus, donde el conductor de bus me lleve. ¿Qué pensaría el que vende los pasajes respecto a usted? Diría, bueno, este caballero se volvió loco, mire lo que está diciendo. Amiga, amigo, pongo este ejemplo porque es exactamente lo que sucede con las cosas espirituales. Muchos dicen, bueno, será donde Dios me lleve, Dios dirá, no me he portado tan mal, a lo mejor me lleva al cielo, de repente me he portado mal, capaz que me mande al infierno. Y por esa razón la religión popular inventó un lugar que no existe, llamado purgatorio, para que allí se vayan, según dicen ellos, los que ni se portaron tan bien ni tan mal. Pero en la Biblia no aparece ese lugar. Es un lugar inventado, es falso, no existe. Así que, amiga, amigo, este tema de prepararse es un asunto que usted tiene que resolver ahora ya. ¿Y sabe cómo resolverlo? De la siguiente forma. Porque quiero decirle que ya está resuelto. Usted dirá, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Tengo que resolverlo o ya está resuelto? Ya está resuelto el tema. Ya le voy a decir cómo. Pero usted también tiene que resolverlo. Le explico. Cristo en la cruz ya resolvió el asunto de la salvación. Cuando el Señor Jesucristo fue al Calvario, fue crucificado allí, la Biblia nos cuenta que Él habló en 7 oportunidades. Hay 7 frases que se conocen como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Fíjese que la antepenúltima frase de Cristo en la cruz fueron 2 palabras. Él dijo, consumado es. Consumado es. Y esas 2 palabras significan literalmente, todo está hecho, todo está preparado. ¿Qué quiso decir el Señor cuando pronunció esas palabras allí en la cruz? Él quiso decir, la obra de la salvación a la cual yo vine está terminada, terminada, completa, hecha. Lo que él quiso decir no fue, ya yo sufrí por los pecados del mundo, ya sufrí el juicio de Dios, ya está todo listo. Todo pecador que se arrepiente y pone su fe en mí es salvo. Todo está preparado. Y fíjese, mi amiga, mi amigo, que Dios confirmó ese hecho. ¿Y sabe cómo lo confirmó? Cuando el Señor, el primer día de la semana, resucitó de entre los muertos, cosa que nosotros precisamente recordamos con gratitud los creyentes cada primer día de la semana como hoy. El hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos fue precisamente la mayor demostración de que lo que Cristo hizo en la cruz está completo. Ya no necesitamos agregar nada más a aquella obra de salvación, como algunos religiosos pretenden hacerlo. Algunos pretenden que tenemos que guardar la ley, otros nos dicen que tenemos que guardar un día, otros nos dicen que tenemos que hacer hartas buenas obras, pero la obra de Cristo ya está hecha, está consumada, todo preparado. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar aquella obra de Cristo que ya está preparada para usted y apropiársela de forma personal. Y de esta manera usted queda preparado para ir al encuentro de Dios. ¿Qué le parece? ¿Y cómo podríamos confirmar eso en la Biblia? Hay un versículo en Romanos capítulo 8, el primer versículo, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Por lo tanto, si usted no está en Cristo, está condenado.
Pero el que está en Cristo, no hay ninguna condenación para esa persona. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa haberse arrepentido de los pecados y haber puesto la fe en lo que Jesucristo realizó en el Calvario, en aquella cruz, aquel día tan doloroso. Y la persona entonces está en Cristo, porque al confiar en Cristo, esa persona pasa de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Deja de ser un hijo de ira y se convierte en hijo de Dios. Y como el Señor mismo lo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio condenatorio, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le parece? Ya todo está preparado para la salvación. ¿Qué tiene que hacer usted? Humillarse ante Dios, arrepentirse de verdad de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y habrá un cambio de vida en usted, porque pasará de muerte a vida y estará preparado para venir al encuentro de Dios. Le pregunto en esta mañana, ¿está usted preparado o preparada para venir al encuentro de Dios? Porque eso puede suceder en cualquier instante. Si aún no se ha preparado, no espere más. No espere más. Porque si usted sigue esperando, será lo peor que pueda haber hecho en su vida. Conozco la historia de un rey que tenía un bufón en su corte. ¿Qué eran los bufones? Eran unos hombres así, tipo payaso, que entretenían a los monarcas en los días de aburrimiento, que seguramente tienen que haber sido muchos. Y un día este bufón le contó una tontería tan grande que hizo reír tanto al rey, que le dijo, te voy a hacer un regalo. Lo que me has dicho, le dijo, es una chambonada tan grande, es una tontería tan grande que te mereces un regalo. Y le regaló un bastón de oro y le dijo, te lo regalo con una condición, que tú se lo regales a la persona que haga la peor tontera de su vida. Y aquel bufón recibió aquel bastón y lo guardó. Y pasó un tiempo y le dijeron, el rey está enfermo a punto de morir. Y te pide que vayas a verlo. Y el bufón fue a ver al rey, que estaba en su lecho de muerte ya. Entonces el bufón le dijo, ¿qué pasa, mi señor? Y el rey le dijo, voy a hacer un largo viaje. ¿Y hacia dónde va? ¿Va a volver? Y el rey le dijo, mira, donde voy no voy a volver. Entonces el bufón le preguntó, ¿y ha hecho los preparativos necesarios para el viaje? ¿Está preparado para ese viaje? Y el rey le dijo, lamentablemente, no me he preparado para ese viaje. Entonces el bufón, que andaba con el bastón de oro, le dijo, le regalo este bastón de oro. No hay tontería peor que la que usted ha hecho de no prepararse para ese viaje. Amiga, amigo, es una historia que nos ilustra esta realidad. Dios ya ha dispuesto todo para la salvación. Dios mandó a su Hijo para salvarle a usted, salvarme a mí, salvar a toda la humanidad. Y Cristo sufrió todo el juicio en la cruz. Completó la obra. Dios la aceptó, le resucitó de entre los muertos y Él es el Salvador de todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él. Y el que lo hace queda preparado para esta vida y para la eternidad. Pero el que no lo hace es la tontería peor que puede cometer, porque se va a condenar eternamente. Que este ejemplo de este bufón les sirva para pensar en esto. Amiga, amigo, el mensaje que Dios le dio a aquel reino de Israel que estamos analizando y que ya vamos a terminar, es el mismo mensaje para usted. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Ahora bien, si uno sigue avanzando en el libro, yo miraba más adelante, no lo vamos a ver en detalle, pero en el mismo capítulo siguiente, en el capítulo 5, después de esa advertencia de Dios, Dios le habla de nuevo a aquel pueblo, lo sigue llamando al arrepentimiento. Y hay algunas frases, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 4, Dios les dice,
Buscadme y viviréis. Mire lo que le dice Dios. Buscadme, viviréis. Ahora, la idea no era buscarlo así, sino que buscarlo para entregar su vida a Él y arrepentirse. Después en el versículo 6 les dice, buscad al Señor y vivid. Buscad al Señor y vivid. Después en el versículo 14 les dice, buscad lo bueno, no lo malo. ¿Qué les está diciendo Dios aquí? Arrepentíos y convertíos. Eso les está diciendo Dios. Dejen ese camino de pecado y vuélvanse a mí. Porque como dice otro profeta antiguo, Dios le decía a la nación de Israel y nos lo dice a nosotros por extensión. Yo no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Amiga, amigo, así es el Señor. Él es un Señor lleno de justicia, que ya castigó al Señor en la cruz para nuestra salvación, pero es un Dios lleno de amor y paciencia que sigue llamando al arrepentimiento, que sigue llamando a la persona y que le sigue llamando a usted si aún no lo ha hecho. Los que en esta mañana estamos en esta reunión virtual y que ya tenemos a Cristo, recordamos con gratitud cuando Él nos salvó. Yo no conozco la historia de mis hermanos en ese sentido, conozco solo la mía. Pero cada uno de los creyentes podrá dar testimonio de que seguramente Dios les habló muchas veces y de muchas maneras y mantenían el corazón sin arrepentimiento hasta que llegó el día cuando se dieron cuenta de la verdad y pusieron su fe en Cristo y desde aquel momento están preparados, así como yo, por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, estoy preparado para el encuentro con Dios. Y me recuerdo que si no me hubiera preparado a tiempo, estaría seguramente en la condenación ya. Porque pocos meses antes de entregar mi vida a Cristo, enfermé y estuve un mes en el hospital muy grave, teniendo solo 14 años. Y ahora pienso y lo he pensado siempre que si en aquella oportunidad me hubiese ido, me habría ido a la eterna condenación, aún con un montón de conocimiento de Dios en la mente, con un montón de textos bíblicos que me sabía de memoria, conociendo muchas historias bíblicas, me habría ido a la condenación. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Amiga, amigo, cuánta misericordia Dios ha tenido y tiene para con usted. Cuánta misericordia. Hasta el día de hoy, Dios en su amor le habla y en esta mañana le vuelve a hablar. Y al estar terminando ya este mensaje, queremos volver a dejarle a usted, si aún no ha entregado su vida a Cristo, queremos volver a dejar a usted este mensaje, este llamado de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta nación a la cual se le dio el mensaje lamentablemente no hizo caso. Y después en el capítulo 9 Dios habla cómo les iba a tener que castigar a causa de su rebeldía, a causa de su falta de arrepentimiento. Pero amigo, usted todavía está con vida. Dios todavía le está hablando. Y este mensaje precioso de la salvación se lo hemos vuelto a entregar hoy a todo aquel que estando entre nosotros no conozca a Jesucristo. No deje pasar más tiempo. Vuélvase al Señor. Arrepiéntase de verdad. Y queremos decir que arrepentirse no significa llorar, aunque hay algunos que se emocionan y lloran. El arrepentimiento es un cambio total de actitud en la persona. Un cambio de actitud respecto a Dios. Porque uno se da cuenta que le ha ofendido a Él. Un cambio de actitud respecto a Cristo, porque uno se da cuenta cuán grande fue el amor de Cristo que murió por mí. Un cambio de actitud respecto al pecado, porque uno se da cuenta, este pecado que tengo me va a hundir en la condenación. Si usted se arrepiente de verdad, ponga su fe en Jesucristo, recíbale como su Señor y Salvador, si no lo ha hecho, y estará preparada para venir al encuentro de Dios. Hágalo ahora ya, porque no hay ninguna garantía que usted pueda volver a escuchar un nuevo mensaje. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor Jesucristo, aquel mismo que murió en la cruz y que completó la obra y que resucitó de entre los muertos y que vive, Él se fue al cielo, pero va a volver en cualquier momento.
Y lo que vemos en el mundo de este pecado que cada vez es peor, nos muestra que su regreso por los que somos de Él está cada vez más próximo. Así que no hay ninguna seguridad que usted pueda volver a escuchar otro mensaje, a menos que Dios tenga misericordia y aún nos tenga a los creyentes aquí en la tierra para volver a hablarle a usted. Amiga, amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Como dice la Escritura, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. El Señor bendiga su palabra al corazón de usted, al mío, al corazón de cada uno de los que hemos oído y que podrán escuchar más adelante este mensaje también. Oremos al Señor para concluir. Dios y Padre nuestro, gracias te damos de nuevo tus hijos por la obra preciosa consumada por el Señor Jesucristo en la cruz. Gracias te damos porque Él resucitó y Él vive, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Por medio de Él tú hiciste que pudiéramos prepararnos para ir a tu encuentro. Y gracias te damos porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Pero pensamos en algún amigo o amiga que escuchó hoy, o que podrá quizá oír este mensaje más adelante. Y oramos por esa persona o personas, para que tú obres salvación en sus vidas, para que dejen de lado el pecado, para que se vuelvan al llamado de amor de Cristo, al llamado de amor del Salvador, y no le dejen más fuera de sus vidas. Gracias por estas reflexiones sencillas que hemos hecho en este libro antiguo. Gracias porque nos has dejado tu palabra para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra fortaleza, nuestra edificación y también para la salvación de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Bendice tu palabra y permite que siga obrando en el corazón de todos los que hemos tenido la oportunidad de estar juntos y de cualquier persona que aún no tiene a Cristo para que se prepare para venir al encuentro tuyo. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le acompañe. Si alguien le invitó para oír este mensaje y quedó interesado o interesada, contáctese con esa persona. Ante cualquier duda, converse con él o con ella, le puede ayudar, le puede guiar para una mayor comprensión. El Señor les bendiga, Dios mediante, nos encontraremos próximo domingo, si el Señor aún no ha venido, por este mismo canal de YouTube a las 11 de la mañana. Bendiciones para todos.